Buenos días, hoy venimos a presentarles el experimento de la pila voltaica. Mi nombre es María Fernanda Gallo Eugenio, soy de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona. Buenos días, mi nombre es Fabián Andrés Jaime Rojas, soy de la carrera de Ingeniería Civil, también de la Universidad de Pamplona. Y el curso es de electromagnetismo. Vamos a presentarles los materiales que vamos a utilizar para este experimento y el precio de cada uno. Lo primero que vamos a utilizar es vinagre, este nos valió 4.200. Es de vinagre para limpiar, no de cocina. Arandelas, que cada una valió 200 y compramos 20 unidades, que fueron 4.000. Pinzas, ya las teníamos, no las compramos porque ya las teníamos. Bombillos LED de color rojo, que son los que necesitan menos voltaje para encender. Cada uno valió 300 pesos, los dos fueron 600. Caimanes de dos lados, que nos valieron cada uno 1.000 pesos, para un total de 2.000. Y vasos, que venía un paquete de 25, nos valió 2.400. Y el cable de cobre, que compramos 6 metros, que fueron 1.800. Y esos son los materiales que necesitamos para este experimento. Iniciamos con el procedimiento. Vamos a utilizar aproximadamente 14 vasos, 14 arandelas y 14 pedacitos de cobre de aproximadamente una longitud de 15 a 25 centímetros. Entonces iniciamos con el montaje poniendo los vasos en una fila. Después de los vasitos cortamos a cortar el alambre de cobre de aproximadamente una longitud de 15 a 20 centímetros, que sería ahí, y lo doblamos por la mitad. Después de eso lo metemos. Vamos a insertarlo en una arandela y lo vamos a amarrar con el mismo cable de cobre. Después de eso lo introducimos en el primer vaso, y tiene que quedar una arandela por vaso. como se va a mostrar en la imagen. Y eso lo repetimos hasta que llenemos los 14 vasitos. Nosotros ya adelantamos el proceso y tenemos varias hechas. Ya tenemos varias hechas, entonces es solo colocarlas. Mientras que mi compañera termina de hacer el montaje, así se vería la arandela con el mismo alambre de cobre. Ya con el montaje hecho, ahora lo que procede es vaciar el vinagre en cada vasito, que la arandela quede totalmente cubierta del vinagre. Y exactamente 500 centímetros cúbicos de vinagre alcanzan para 14 vasos. Ahora lo que vamos a hacer es que
Los cables los vamos a amarrar acá con los extremos de la bombilla. Utilizando cada uno de los caimanes. Entonces, el verde para nosotros va a ser el polo positivo y el caimán negro va a ser nuestro polo negativo. Teniéndonos así el montaje. Después de eso, como la polaridad del LED, la pata larga es el positivo y la pata corta es el negativo. Pues vamos a probar si enciende. Seguimos entonces. Ahora vamos a conectar el bombillo LED a los dos caimanes. Y aquí ya tenemos metidos los dos cables. Entonces, En el... si vemos aquí, nos damos cuenta que está conectado mal. Ah, no, sí, mire. Y aquí ya encendería nuestro bombillo LED, mostrando que la pila voltaica funciona de manera perfecta. Déjelo ahí para que suelte de aquí. Y aquí tenemos los dos cables. Y aquí se ven los dos cables sumergidos en el vinagre. Y los cables ahí. Biografía de Alejandro Volta. Nacimiento y educación. Volta nació el 18 de febrero de 1745 en Como, Italia. Recibió una educación humanística y básica, pero optó por una formación científica en la educación superior. Carrera académica. En 1774 fue nombrado como profesor de física en la Escuela Real de Como y en 1779 fue convertido en profesor titular de física experimental en la Universidad de Pavía. Primer invento. En 1775 inventó el electróforo perpetuo. Este es un dispositivo que generaba electricidad continua y transfería electricidad a otros objetos. Descubrimiento del metano. Entre 1776 y 1778, Volta se dedicó a la química y logró aislar el gas metano. Debate con Luigi Galvani. En 1780, tras el descubrimiento de la electricidad animal por parte de Galvani, Volta decidió hacer sus propios experimentos y concluyó que no hay necesario el uso de músculos de animales para poder generar la electricidad. Invención de la pila eléctrica. 1800, Volta inventó la primera pila eléctrica, un dispositivo que generaba corriente continua mediante la disposición de discos metálicos separados por paños húmedos. Reconocimiento internacional. El 20 de marzo de 1800, Volta presentó su pila eléctrica a la Royal London, lo que le otorgó un reconocimiento mundial y crédito por su invento. Pila voltaica. La pila voltaica, o también llamada como pila de Volta, es un dispositivo electroquímico inventado por Alexander Volta en 1800. Fue la primera pila eléctrica y sentó las bases para el desarrollo de la electricidad. Componentes de la pila voltaica. La pila voltaica está compuesta por, primero, discos de cobre. Segundo, discos de zinc. Tercero, cartones empapados en solución salina. Y el cuarto, conductores metálicos.
Funcionamiento de la pila voltaica. La pila voltaica funciona según el principio de la reacción electroquímica. Cuando se conectan los discos de cobre y los discos de zinc, se produce una reacción química que genera una corriente eléctrica. Esta sería nuestra pila voltaica. Voltaje. El voltaje es una medida de diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. También se le conoce como tensión eléctrica. El voltaje se define como la cantidad de trabajo necesario para mover una carga eléctrica de un punto a otro en un campo eléctrico. Unidades del voltaje. La unidad de medida del voltaje es el volt, que se representa con V. Hay varios tipos de voltaje. El primero es el voltaje directo, que es un voltaje constante que no cambia de dirección. El segundo es el voltaje alterno. Este es un voltaje que cambia de dirección periódicamente. 3. Voltaje de pico. Es el valor máximo del voltaje en un ciclo de voltaje alternos. Y el 4, el voltaje de caída. Este es un voltaje que se pierde en un componente o un cable. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor, con un cable o un circuito. Esta es una medida de la cantidad de electricidad que fluye por un punto determinado en un momento dado. Definición de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto en un segundo. Unidades. Las unidades de medida de la corriente eléctrica es el amperio. Su nomenclatura es el tipo de corriente. Hay dos tipos de corrientes principales: la corriente directa DC, que solo fluye en una dirección y no cambia de sentido, y corriente alterna, cambia de sentido periódicamente. En nuestra pila voltaica, aquí la corriente eléctrica serían nuestros cables de cobre, que son las que en cada vasito pues pasa la corriente eléctrica. Circuito en serie. Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente que se debe alcanzar a todos los bordes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con los puntos de entrada del siguiente. Fuerza electromotriz. Es la energía por unidad de carga que se genera en un circuito eléctrico debido a la variación de flujo magnético en el conductor. Es una medida de la capacidad de un generador o fuente de energía para producir una corriente eléctrica. La definición: la fuerza electromotriz se define como la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo multiplicado por el número de espiras del conductor. Unidades. La unidad de la fuerza electromotriz es el voltio V. Los tipos de fuerza electromotriz, tenemos dos tipos principales de fuerza electromotriz. La primera es la fuerza electromotriz inducida. Esa se genera en un flujo magnético en un conductor. La fuerza electromagnética se genera debido a la interacción en la interacción de un conductor y un campo eléctrico. Circuito en serie en nuestra pila voltaica
viene siendo los vasos con las arandelas y el cable de cobre que va, como podemos ver ahí, va conectado en cada vasito. Ese sería nuestro circuito en serie. Y nuestra fuerza electromotriz sería lo que genera el vinagre en la arandela para poder que prenda el bombillo. ¿Qué es un diodo LED? O también conocido como diodo emisor de luz. Es una fuente de luz que emite fotones cuando se recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad. Los tipos de diodos LED son 5. LED rojo, que emite una luz roja. LED verde, emite una luz verde. LED azul, emite una luz azul. El LED blanco emite una luz blanca y el LED ultravioleta emite una luz ultravioleta. Nuestra pila voltaica, el diodo LED, pues es la bombilla LED. El funcionamiento de nuestra pila voltaica. Nuestra pila voltaica está hecha como en un circuito en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras arandelas y nuestro cable de cobre va pasando la energía que se va formando de vaso en vaso. Así llegando hasta este punto, que este sería el terminal positivo y este el negativo, haciendo que nuestra batería, nuestra pila voltaica, encienda nuestro bombillo, así como se demuestra. Más específicamente ya lo va a comentar mi compañera. Como podemos observar, el vinagre es una solución ácida, el cual el pH es de 3 a 6, volviéndolo un ácido. Y esto, como el vinagre hace contacto con el cobre y la arandela de acero, haciendo que se corroen por el metal. Esto hace que al momento de insertar la arandela con el cobre, hay un choque entre moléculas que producen su energía específica y se altere hasta el punto de producir energía para poder prender nuestra bombilla LED. Los errores que tuvimos en este experimento fue que nos tocó hacer 4 pruebas. La primera la hicimos con agua y sal. Una solución salina se llama. Y con zinc y cobre. Y en este experimento pudimos observar que no nos prendió la bombilla. Hicimos un segundo experimento que fue con papas. Eso nos dio un voltaje más pequeño, el cual necesitaríamos demasiadas papas para poder encender el bombillo. Un tercero hicimos una pila que fue con monedas de 100 y cartón mojado en vinagre y aluminio. Hicimos una pila grande porque ya que habíamos hecho una muy pequeña y no generó el voltaje para prenderle el LED, pero hicimos una más grande, pero tampoco nos funcionó. De aproximadamente unas 25 monedas, eso nos dio un voltaje de menos de un voltio, de 0.83 aproximadamente, y se estaba descargando demasiado rápido. Entonces, por último, optamos por hacer la pila voltaica de los vasos con vinagre. Pero tuvimos que, como dijimos, 14 vasos, ya que con 4 o 6 no genera tanto voltaje para poder prender el LED. Entonces nos tocó usar 14 vasitos, que como observamos, y con esos 14 vasitos sí dio el voltaje para poder prender el LED. Muchas gracias. ¿Ya? Buenos días. No veo bien. Ahora lo que... Ya sabemos cómo hacer el experimento. Aquí estamos viendo el video. Buenos días, hoy le vamos a presentar el experimento de la...